Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga y amigos de este programa que nos escuchan a través de las plataformas y redes sociales. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de Radio Latacunga, del canal de Radio Latacunga en Facebook y del canal del Cotejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente nos acompaña el padre Gerardo Montenegro, párroco de la parroquia El Señor de la Buena Esperanza y San Andrés de Pilaló, con quien vamos a tratar el tema, la participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo, numerales desde el 901 al 903. Agradecemos al señor obispo, monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Gerardo, muy buenas tardes, bienvenido, qué gusto tenerlo nuevamente aquí en Un Pueblo que Camina. Juanito, buenas tardes y qué gusto con todos quienes nos miran y nos escuchan a través de todos los sistemas de comunicación de Radio Latacunga y también de los canales de redes sociales. Bendito Dios por este programa que nos permite ir conociendo y profundizando cada vez más en nuestra fe. Hemos celebrado recientemente hechos fuertes de nuestra fe, incluso de nuestra cultura y de nuestras costumbres. Apenas la semana pasada estábamos celebrando finados, el día anterior era el Día de Todos los Santos, y luego de esto, entonces, nosotros tenemos esta renovación en el espíritu para poderle decir al Señor que sí a su llamado a la santidad, que es del que hablaremos hoy, Dios mediante. Un saludo para todos y un abrazo fraterno. Iniciaremos con gozo en esta tarde. Perfecto, padre. Cuéntenos un poquito cómo están sus actividades en su parroquia. ¿Qué novedades hay? Estamos preparando de todo un poco, a Dios gracias. Noviembre es un mes que aparentemente es, digámoslo así, suave, pero implica un mes de preparación fortísima para todo lo que será diciembre. Recuerden que en este mes de noviembre estamos ya terminando el año litúrgico. De hecho, estamos ya en la semana 33, Dios mediante, estamos a pocos días de finalizar el año litúrgico, lo cual implica para nosotros iniciar nuestra preparación para este nuevo ciclo litúrgico. Hay que celebrar a Cristo como el Rey del universo y eso es una gran realidad. Pero también tenemos que empezar este adviento, esta espera del Señor. De ahí que en nuestra parroquia tenemos varias actividades, entre ellas la reunión de padres de familia que se planifica cada 2 meses de toda la parroquia. Y entonces el 6 de diciembre será esta reunión que tiene el gozo de tratar acerca del tema de la liturgia. A lo largo de estos días de noviembre, junto a los grupos de ministrantes y a los grupos de liturgia, se están preparando coronas de Adviento y algunas otras cositas. Como digo, es el tiempo de preparación para un recomenzar, un volver a iniciar el año litúrgico. Bendito Dios por eso. Perfecto, muchas gracias. La Iglesia hoy recuerda o conmemora a los santos mártires Simproniano, Claudio, Nicóstrato, Cástor y Simplicio, que según la tradición eran marmolistas en Sirmio, en Panonia, y por negarse en fidelidad al nombre de Jesucristo a esculpir la imagen de Dios Esculapio, fueron arrojados al río por orden del emperador Diocleciano y coronados
por Dios con la gracia del martirio. Sus restos fueron venerados en Roma en la Basílica del Monte Celio, bajo el título de los Cuatro Coronados. La fe era tan fuerte en esa época que no querían ni esculpir. Ahora se esculpe cualquier cosa. La La cita fe era tan bíblica, fuerte en esa época como tan fuerte es en esta también. Debemos ver que en esta época también hay muchas personas que dan un fuerte testimonio de fe. Ya vamos a profundizar un poquito más porque la participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo nos hablará muchísimo acerca de esta capacidad que tenemos todos los fieles de dar testimonio de la fe y de transformar el mundo con ella. perfecto. La cita bíblica que se ha escogido para el día de hoy está tomada de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que dice: Pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido para que proclame las maravillas del que los llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. El tema que vamos a tratar es la participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo. Padre, por favor, ¿nos podría iniciar con una introducción de ese tema? Encantado de la vida. Este tema sobre la participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo pone sobre la mesa el modo en el que todos los fieles cristianos, es decir, todos los que seguimos a Jesucristo, de alguna u otra manera participamos de esta gran misión, de esta misión de ofrecerle a Dios aquello que a su vez Él mismo nos ha regalado. Entonces, esta misión sacerdotal de Cristo fue un ofrecimiento total de su vida, ciertamente. Pero en nuestro caso es ofrecer también nuestra vida, convertir esto en una ofrenda agradable al Señor, convertir la vida en una ofrenda agradable al Señor. Ya hemos venido, y en los capítulos anteriores de este mismo programa, todos han ido analizando y hemos venido conociendo un poco cómo está nuestra iglesia y cómo está estructurada y quiénes la conformamos. Digamos que brevemente podríamos decir, tenemos como que dos modos de vivir la iglesia. El modo consagrado, llamémoslo así, formado por el clero y las religiosas, y el modo laical. Los laicos es la inmensa mayoría de la iglesia. Y entonces se entiende, dice el numeral 897 del Catecismo, se entiende por laico a todos los cristianos, excepto a los que son miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la iglesia. Todos son laicos. En el caso nuestro, como sacerdotes, como religiosas, ya no somos laicos. Hoy hablamos, perdónenme la expresión, hablamos de ustedes y su gran capacidad de ofrecer este mundo a Dios y de entregárselo y de consagrarlo para Él. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, nuevamente estamos con ustedes con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Gerardo Montenegro, párroco de la parroquia El Señor de la Buena Esperanza y San Andrés de Pilaló. El tema que estamos analizando es la participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo, numerales 901 al 903, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, luego puede dirigirse al canal de Radio La Tacunga en Facebook
o al canal del Consejo Diocesano de Laicos y Tacunga en YouTube. Allí tenemos todo el material de más de 3 años de trabajo. Bien, el primer numeral, el 901, dice lo siguiente: los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, sí, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta sana, consagran el mundo mismo a Dios. Está muy bonito este numeral, padre. Por favor, sus comentarios y explicación. Encantado de la vida. Estamos ante el numeral más extenso de los 3 que vamos a analizar hoy. Y más extenso no solamente porque ocupe más espacio en la redacción, mírenlo. Les indico a los que pueden ver por el internet. Estamos con el Catecismo de la Iglesia y es este el numeral que acabamos de leer. Y luego hay un pequeñito y un medianito. Perdón por ese atrevimiento de indicárselos por imagen. Sé que quienes nos escuchan en la radio ya lo escucharon, es extenso, tiene varias partes. Vamos a ir una por una. Lo primero, recordemos algo. Habremos escuchado ya probablemente en el programa anterior que la vocación de los laicos tienen esta propia vocación de buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. En este sentido, son los laicos los que les corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales para que sean, según la voluntad de Cristo, una ofrenda agradable para Dios. Esta es la vocación del laico: transformar el mundo, ordenarlo según la voluntad de Dios para poderlo ofrecer a Dios. Esto es importante. Importante de recalcarlo y de tenerlo en la mente, porque podríamos pensar que el laico es un espectador del oficio sacerdotal o un espectador del orden sacerdotal y religioso, y creer que son los curitas, las monjitas los que tienen a cargo toda la cuestión de la fe. Y no. Nuestra misión es diferente, es servirlos a ustedes. ¿Servirlos a ustedes en qué sentido? Servirlos a ustedes en el animar el camino de la fe, en el profundizar el camino de la fe, en el conocer mayormente este camino de fe, para que ustedes tengan toda la fuerza y las armas necesarias para transformar este mundo y presentárselo a Dios. Juntos podremos hacerlo. Esto es importante. Entonces, la primera parte de este numeral nos recalca algo. Todos los laicos están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. Ojo con esta frase. Ojo con esta frase, porque muchas veces en nuestra fe hemos dicho: usted que está un poquito más cerca de Dios. Voy a dejarlo ahí. No voy a mencionar nada. No digo que aquí pase, en otros lados pasa, pero miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que está repitiendo, ojo con esto, está repitiendo palabras del Concilio Vaticano II de la Constitución Apostólica Lumen Gentium, luz de las gentes, que es la Constitución Apostólica sobre la Iglesia. Y entonces, hablando sobre la Iglesia y sobre nosotros, miembros de esta Iglesia, está diciendo que los fieles laicos, ustedes, los que no son consagrados al Señor, los que no están en el orden sacerdotal o como religiosos o religiosas,
Ustedes los laicos, los que creen, los que tienen la fe, los que caminan todos los días, hay que ir a trabajar y que están en la casa y que llenan las calles y que llenan los pueblos, ustedes son llamados y preparados. Ojo, no solo llamados, también preparados. ¿Y por qué preparados? Yo me atrevo a mencionar algo. Preparados porque ungidos por el Espíritu Santo, el Señor los consagró sacerdote, profeta y rey en el día de su bautismo. Y si con la gracia de Dios usted maduró la fe y pidió su confirmación, usted ya es un adulto en la fe y esa consagración es más fuerte todavía, el sello del Espíritu Santo. Entonces usted está preparado para producir siempre, ojo, producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. Estos frutos más abundantes del Espíritu no se dan solo por el hecho de que numéricamente los laicos son más en la iglesia que el clero consagrado, llamémoslo así. Permítanme hacer esa distinción. No se trata de números, no es cuestión de matemáticas, sino que estos frutos más abundantes hablan acerca de su disposición al Espíritu y a la sobreabundancia de la gracia de Dios que usted requiere para poder emprender esta lucha contra el mundo. Y ahí voy a decir algo que muchos a lo mejor no lo tomarán, padrecito, ¿por qué? Dice que tenemos que luchar contra el mundo, si en el mundo vivimos. Claro, vivimos en este mundo y ojo con la vocación que tienen los laicos. Recuerden lo que se decía. Están llamados a ordenar todas las cosas según la voluntad de Dios. Pero este mundo no quiere acercarse a Dios. Y ahí viene la lucha. A usted le corresponde hacer que este mundo se acerque a Dios, acercándose usted mismo, y de esa manera poder ofrecer el fruto de ese acercamiento al Señor. Para eso usted está preparado. Y para eso, y cuando usted hace eso, da fruto abundante, abundantísimo en el Espíritu. Segunda parte. Todas estas obras, llamémoslo así, en este párrafo, nos menciona todo lo que usted hace. Voy a leerlo literalmente, escuchen esto. Todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal, la vida familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual, el descanso corporal, si se realizan en el espíritu, obviamente. Incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo esto son sacrificios agradables a Dios por Jesucristo. Todo lo que usted haga en esta vida, si se hace en el Espíritu, incluso las molestias, dolores y sacrificios, llevados con paciencia, son una ofrenda, un sacrificio espiritual agradable a Dios. Imagínese esa capacidad que tiene usted como laico. Permítame abrirle un poquito los ojos. Imagínese eso que Dios le ha regalado por ser un laico de la Iglesia Católica, por ser bautizado, por ser un hijo reconocido de Dios. Usted tiene la capacidad de que todo en su vida y toda su vida sea un sacrificio espiritual agradable al Señor. Padre, pero dice sacrificio, y la palabra sacrificio suena medio raro. A mí no me gustaría que me duela. Anunciaban al inicio a 4 mártires, ¿cierto? Que entregaron su vida y decíamos, a lo mejor tienen mayor fe que nosotros. ¿Se acuerdan de esta? Se llama Gaudete et Exsultate. Para los que nos escuchan en radio, por el internet verán la imagen de la exhortación apostólica que de Dios goce del Papa Francisco, la Gaudete et Exsultate. Un numeral precioso, el numeral 6, inicia con un título precioso también, que dice, los santos de la puerta de al lado. Y en este numeral 6 dice, el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque es voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres.
No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. No nos salvamos solos como individuos aislados, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Más adelante, en este mismo apartado de la santidad de los santos de la puerta de al lado, habla, para ponerles un poquito en contexto, habla de aquellas personas que a lo largo de tu vida han aparecido y te han dado un buen ejemplo, un buen consejo, que muchas veces se han presentado ante ti como portadores de esa revelación divina y de esa gracia de Dios que llega a ti. Ponía el Papa Francisco, decía en el numeral número 9, la santidad es el rostro más bello de la Iglesia, pero aún fuera de la Iglesia Católica y en ámbitos muy diferentes, el Espíritu suscita signos de su presencia que ayudan a los mismos discípulos de Cristo. Esta santidad de la puerta del lado a la que nos referimos es de aquellos que viven cerca a nosotros y que son un reflejo de la presencia de Dios, digámoslo así, dice el Papa Francisco, la clase media de la santidad. Dejo de lado un ratito la exhortación y digo, el santo de la puerta de al lado es usted. Usted es el santo de la puerta de al lado para quien vive al lado de usted. Ese es el llamado a la santidad y esto es participar en la misión sacerdotal de Cristo. Y también el vecino, la esposa, el hijo, la hija, es el santo de la puerta de al lado para ti. Pongo solo una cosita, testimonio real, de los que se llena el espíritu y a uno le permite decir gracias Señor, porque vemos fruto en lo que hacemos. No hace mucho tuvimos una reunión de padres de familia de la catequesis y me encontré con un padre de familia después de algún ratito de tiempo que no le había venido, no le había visto venir. Y en medio de su testimonio dijo, oiga padrecito, gracias. Gracias por todo esto. No me agradecía a mí, obviamente. Agradecía a todo lo que le sucedió y dijo, es que mi hija me hizo caer en cuenta de que yo a ella le pido mucho, pero yo no le estoy ayudando. Gracias por permitirme ayudarle. No repito palabras textuales literales, sin embargo, ese es el sentido y la esencia del testimonio, ¿cierto? La hija le reclamó y le dijo, papá, tú me pides que yo vaya a la iglesia y tú no vienes conmigo. Tú me dices que yo vaya a misa, pero tú no vas. Ese reclamo hizo de su hija esa santa de la puerta de al lado que él necesitaba. A esto nos referimos. Todo lo que hagas en la vida y toda tu vida puede ser una ofrenda agradable a Dios, un sacrificio espiritual agradable al Señor. Por Jesucristo. ¿En dónde y en qué momento esto se ofrece? Y aquí tercera parte. Somos un pueblo eucarístico. Amén por eso. ¿Y qué significa decir que somos un pueblo eucarístico? Quiere decir que todo lo que hacemos en nuestra vida, todo lo que tenemos, las cosas bellas, los sufrimientos, los dolores, las angustias y todo lo que vivimos, todo lo que lo hacemos en el Espíritu, como dice el mismo numeral. Todo lo que lo hacemos en el Espíritu, somos capaces de recogerlo todo y presentarlo a Dios para que el Señor lo transfigure, lo transforme, lo santifique. Así consagramos el mundo al Señor. Por eso en el numeral dice, ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre, hablando de los laicos que han vivido toda su vida según el Espíritu y que han ido entregando este sacrificio espiritual agradable a Dios, ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración eucarística, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. Lo que tú haces con tu vida, la forma en la que vives, el modo en el que, según la voluntad de Dios, sostienes tu vida, es la ofrenda más agradable que puedes presentarle al Señor. ¿Y dónde la vas a presentar? En la Eucaristía. El punto culminante más alto y álgido de nuestras celebraciones
y de nuestra liturgia, el punto más cercano a Dios. Cuando tú llegas a la Eucaristía y le ofreces al Señor todo lo que has hecho. Padre, pero ¿y qué tengo que ofrecerle al Señor? Si a lo mejor en la semana pasé agarrado la escoba, acuérdate de San Martín, Fray Escoba. ¿Qué le vas a ofrecer al Señor? Como un sacrificio agradable. En esta semana, en lugar de molestarte porque a lo mejor la vecina barrió su vereda y dejó su basurita cerca de la tuya, le vas a ofrecer al Señor que soportaste ese sufrimiento con paciencia y recogiste esa basurita y barriste la tuya también. Y le vas a decir al Señor, Señor, estoy ganando el combate espiritual. Estoy caminando en este sendero y me acerco a la meta. Así decía San Pablo. Estoy ganando este combate espiritual porque no me dejé llevar de las iras. Me daba ganas de botarle toda la basura en la vereda del frente o en la vereda de ella. Pero la recogí. La recogí porque tú me pediste que amara a mi prójimo como a mí mismo. Y lo estoy cumpliendo en el Espíritu. Pequeños gestos diarios con los que toda tu vida y todo en tu vida se vuelve un sacrificio agradable a Dios. Terminamos. Última parte. De esta manera, entonces, los laicos, adoradores que en todas partes llevan una conducta santa, consagran el mundo mismo a Dios. Padrecito, ¿qué han hecho o qué han dejado de hacer los padrecitos que este mundo está tan corrompido y tan mal? Aquí dice que son todos los laicos como adoradores en todas partes que llevan una conducta santa los que consagran el mundo mismo a Dios. Entonces, a lo mejor nos está faltando a nosotros consagrar el mundo mismo a Dios. Nos estamos olvidando que nuestra fe, si bien es cierto, es eucarística y gira en torno al templo parroquial, a la ayuda en la comunidad parroquial, es este el término justo, es comunidad parroquial. La misión y el trabajo del laico a nivel sacerdotal está en consagrar el mundo a Dios. ¿Y cómo lo estamos haciendo? No podemos ponerle horario, es todo el día, todos los días, todo en tu vida y toda tu vida. ¿Vivida cómo? Que se realice en el Espíritu del Señor. Cerramos este primer numeral, como les decía, uno de los más extensos, pero preciosísimo, porque nos abre los ojos a todos. Nos Padre, abre los ojos a todos porque si esta es la misión del laico, imagínense el compromiso que como sacerdotes tenemos, pues hemos de servirlos. Y si queremos servirlos a ustedes, debemos ser capaces de ayudarlos a cumplir esta misión. Que el Señor nos conceda su gloria. excelente. Padre, solo una duda me queda aquí. Alguien podría preguntarse, porque aquí se enumeran las obras, dice las obras, oraciones, tareas, la vida conyugal, la vida familiar. Dice, si se realizan en el espíritu. ¿Qué significa esa partecita? Vamos a poner una comparación breve, no es mía, es bíblica y es de San Pablo. La vida en el Espíritu o vivir según el Espíritu es hacer las cosas según le agradan a Dios, según la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, aquí habla sobre, pongamos un ejemplo rápido, las oraciones que se realizan en el Espíritu. Se me viene a la mente una parábola. Recuerden esta parábola del publicano y el fariseo que entran al templo a orar y el uno se pone delante del Señor todo erguido y dice, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, pecadores, adúlteros, blasfemos, no soy como ese publicano, yo sí ayuno, yo sí pago el diezmo de... El otro, en cambio, se queda atrás, agachado la cabeza, sin poderla levantar, golpeándose el pecho y diciendo, Señor, apiádate de mí porque soy un pecador. Termina la parábola, Jesucristo termina la parábola diciendo, este se fue justificado a su casa, el otro no. El que se enaltece a sí mismo será humillado, el que se humilla será enaltecido.
Esta es la parábola brevemente contada, ¿cierto? Preguntémonos, en mi oración, si quiero que sea según el Espíritu, ante esta parábola, ¿cuál debería ser mi oración? Pongo el ejemplo de la oración. Hablemos del ejemplo de la vida conyugal. Una vida conyugal que se realiza según el Espíritu, según la voluntad de Dios, santificando toda la vida y todo en la vida. La vida conyugal es la vida matrimonial, de pareja, de marido y mujer. Solo voy a soltar esto así, ¡pim!, rapidito. De marido y mujer, según la voluntad de Dios, bendecido por Él. Padrecito, es que ya hicimos el civil y eso ya basta. Unión libre para que seamos libres y un por si acaso se canse. Es que ahí rejuntaditos hasta ver qué pasa. Es que todavía no tenemos cómo hacer la fiestita. Es que qué vergüenza, qué dirán mis vecinos, ya yo tantos años junto a mi mujer y recién casando. Uy, no, es que los que se casan en la iglesia terminan peleados. Así estamos bien. La vida conyugal que se realiza en el espíritu es la que consagra este mundo a Dios. Si no se realiza en el espíritu, voy a decir algo que con el movimiento Juan 23 solíamos decir. ¿Por qué aquellos que no pasan por el altar a veces dan la impresión de que están viviendo mejor? Y ahí, en tono hasta como de broma, algún día sacábamos esta conclusión y decíamos, es que quien trabaja para el diablo no le molesta. Cerramos ahí, solamente dejémoslo ahí. Tercera cosita que menciono justo para responder esta pregunta, que se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida que se soportan con paciencia. Realizar estas obras y toda la vida, las tareas apostólicas incluso en el espíritu, implican ese compromiso interior. Recuerde lo que dice el libro del Eclesiástico. El Señor es un juez que no se deja llevar por las apariencias. No es un juez de apariencias, no es el acto externo. Dios mira la intención profunda del corazón. Incluso en obras que aparentemente son buenas, cuando tu corazón está en línea con el Espíritu de Dios, esa obra es realmente santificadora. Pero si tu corazón no está en línea con la voluntad de Dios, esa obra, que si bien es cierto no deja de ser buena, no termina de consagrar este mundo a Dios y no termina de consagrarte a ti hacia Dios. Espero solventar un poquito la duda. Perfecto, muchas gracias. Está claro. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es René F. Soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, no, yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas. Amigos, continuamos con ustedes en su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos acompaña una vez más el padre Gerardo Montenegro, párroco en las parroquias El Señor de la Buena Esperanza y San Andrés de Pilaló. El tema que estamos analizando es la participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo, numerales desde el 901 hasta el 903. El siguiente numeral que vamos a analizar es el 902 y dice, de manera particular, los padres participan de la misión de santificación impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal
y procurando la educación cristiana de los hijos. Esto es para los padres. Adelante, padre, por favor, con su explicación y comentario. Justamente, entramos en el meollo del asunto y en el punto central de toda la vida laical cristiana, que si bien es cierto, nuestra vida está llamada a dar testimonio de fe y de amor en el mundo entero, lo que es más fuerte todavía es que nuestra participación en el don sacerdotal de Cristo se ve reflejado en esa su iglesia doméstica. ¿Y cuál es la iglesia doméstica? Todos lo sabemos, es la familia. En esta iglesia doméstica, de manera particular, el participar de la misión sacerdotal de Cristo está en manos de los padres. Aquí quiero hacer una profundización con lo que decíamos en el segmento anterior, porque alguien puede creer que por no ser casado por la iglesia, uy, Dios mío, ya todo se está haciendo pedazos y no, 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 no. Cuidado, hay que distinguir su santificación personal y la santificación comunitaria, ¿cierto? Si bien es cierto, en el don del matrimonio, cuando eres un cristiano laico bien formado, que tienes tu fe bien profunda y fuerte, sabes que no hay otro sino Dios que te puede ayudar a sostener ese juramento de amor para toda la vida. Entonces pedirás tú mismo consagrar tu matrimonio a Dios. Interesante pensar que el ministro o los ministros del matrimonio son los propios contrayentes. Ahí tendríamos que hacer muchas distinciones. Si los contrayentes son los ministros del matrimonio, entonces tenemos que decir una cosita sencilla. Es Dios en el que escucha la voluntad del corazón de los contrayentes para poder lograr el sacramento. Y para eso, obviamente, hay otras cosas, ¿no? Pero en eso podemos pensar una cosita. ¿Qué te falta a ti para poder consagrar tu vida marital ante Dios? A veces lo único que te falta es la ceremonia religiosa, porque ya lo estás haciendo, ya lo estás viviendo, ya lo estás gozando. Conozco parejas que han estado juntos y han superado problemas con la gracia de Dios con más de 10, 15, 20, 30 años juntos. No han llegado hasta el altar de la iglesia, a veces por un poquito de desconocimiento, a veces por un poquito de temor, no por falta de voluntad, sino a lo mejor porque tenían desdibujada la imagen de lo que es el verdadero matrimonio cristiano. Dejo esto ahí en paréntesis y hago esta aclaración, porque si bien es cierto, hay muchas familias en nuestro entorno latinoamericano, específicamente cotopaxense, que viven su fe cristiana con gran profundidad, aunque sí con estas heridas de no haber celebrado el sacramento del matrimonio, por ejemplo, o de no celebrar el sacramento de la reconciliación, o de alejarse un poquito de la vida sacramental, aunque sí su compromiso de fe sigue siendo fuerte. Estas cosas de nuestra vivencia cotidiana es de las que hay que poner especial atención. Aquí regresamos a este numeral. ¿Por qué ponemos especial atención en nuestra vivencia cristiana sacramental? Porque ahí es donde que la misión de ser papá, de ser mamá, se va cumpliendo. Impregnar con espíritu cristiano la vida conyugal, matrimonio, para que la familia sea santa y santificadora, e impregnar con este mismo espíritu cristiano la educación cristiana de los hijos. Dos cositas que son propias del matrimonio cristiano, son propias de la familia cristiana, son propias de todos los cristianos. Voy a ponerlo en un tono mucho más práctico en las cositas que hacemos a diario. Es en la casa donde aprendemos la fe y tenemos nuestra primera experiencia de Dios. Es tu mamá la que te enseña a rezar, es tu papá el que te decía, cuando salgas de la casa, santíguate. Y hay que santiguarse para que Dios nos acompañe todo el día. Es tu mamá la que te dice, recemos antes de comer, démosle gracias a Dios que hay comida. Es tu papá el que está pendiente de ti y cuando vas a trabajar dice, bendito Dios, que te sale un trabajo, que te vaya bien, hijo, que Dios te bendiga.
Estas son cositas que aprendemos en casa y esta parte de la santificación está justamente ahí. Entonces, de manera particular, la misión de la santificación, lo que nos permite ser santificados y también santificar, es lograr el cumplir, digámoslo así, cristianamente en el espíritu toda obra, especialmente en la vida laical, la vocación a la vida de familia, a ser papá y a ser mamá. ¿Por qué digo esto especialmente? Porque también existe la posibilidad de que tú tengas la vocación a la soltería y que a lo mejor seas laico, que no te hayas consagrado, que no seas sacerdote, que no seas religiosa, que seas soltero y decidas vivir toda tu vida soltero. Incluso ahí, impregnándote del Espíritu Santo y de su gracia en todo lo que hagas en tu vida y en toda tu vida, es santificadora tu existencia. Pero cuando la vocación es a formar familia, es santificadora tu existencia cuando lo haces según la voluntad de Dios, impregnando del espíritu cristiano, sea la vida conyugal, sea la vida parental, sea el ser buenos esposos, el ser buenos padres. ¿Por dónde se mira todo esto? Eres iglesia doméstica y papá y mamá son, digámoslo así, los sacerdotes de la iglesia doméstica. Me voy a reservar el nombre, pero les voy a contar una anécdota. Yo de Wambra, todavía seminarista, quedé alguna vez impresionado por un gesto, un signo muy interesante que un sacerdote hacía en el momento que celebraba un matrimonio. No está en el ritual, no pertenece propiamente al ritual de la liturgia del matrimonio. Sin embargo, el padrecito lo que hacía es que después de haberlos casado, después de haber impuesto los anillos, luego de haber bendecido las arras, luego de haber colocado las amarras, el padrecito tomaba una estola y se las colocaba un ratito al esposo, un ratito a la esposa. Y luego venía una exhortación y les decía, esto es para que no se olviden nunca que ustedes serán los sacerdotes y pastores de su familia. El estola es el signo propio del presbítero, del sacerdocio. Imagínense este gesto tan bonito, tan precioso que este padrecito hacía con las parejas de las cuales él fue testigo del matrimonio. Ojalá todos nos acordáramos de eso y ojalá todos quisieran consagrarse realmente al Señor y hacer real esta promesa. Esta es parte del combate con el mundo. El mundo ahora ya no quiere que hagas una promesa. La palabra vale poco ahora. Perdonen la expresión, es tan horrorosa y ofensiva. Discúlpenme, pero la palabra vale poco ahora. Basta darnos cuenta en cómo están las cosas. Pregunten a sus mayores. Hace años, si uno hacía un contrato verbal, ese contrato verbal tenía validez y era de ejecución. Era necesario, era una obligación cumplirlo. Ahora, lo primero que te recomiendan es o por escrito, o grábales, o fílmales, o ten un testimonio impreso, ¿no? ¿Cuán poco vale hoy la palabra? Ya ni la del gallero vale. Ya ni la del gallero, ciertamente. Aquí en la costa dicen palabra de gallero. No quiero irme en contra de esas tradiciones, pero parece que ahora los galleros han salido un poco flojones. Creo que son galleros de gallo de campo y no de gallo fino. Pero dejemos ahí. No nos metamos con los galleros, luego se enojan. Pero es importante darnos cuenta del valor de la palabra. Ahora, en esta lucha espiritual contra este mundo que todo lo quiere al contrario de la voluntad de Dios, es la palabra del esposo y la esposa la que une a la pareja y la que forma el matrimonio. Yo prometo amarte y serte fiel todos los días de mi vida. Y esto te convierte a ti, te santifica y te ayuda a santificar a los demás. No podemos avanzar tanto en la santificación, o digámoslo, permítanme decirlo mucho más morochamente. No podemos pedirle a alguien que haga algo que nosotros mismos no hacemos. No valdría la pena, ¿cierto?
Recuerden este papacito que su hija tuvo que exigirle venir porque él le pedía a ella que venga, pero él no lo hacía. No esperemos que llegue ese punto. Eh, Cierro ahí, porque parecería una profecía de desventura, y no es así. Al contrario, esta es la posibilidad de santificar y de santificarse, de volverse santo. Y alguno tendrá un poquito de miedo al oír esta palabra y dirá, pero volverse santo, padrecito, es solamente los santitos del cielo. Nosotros, gente común y corriente, gente de a pie. No se olviden al Papa Francisco que decía los santos de la puerta de al lado. Este es el santo que tienes que volverte, el santo de la puerta de al lado. A la final, ¿quién es el santo? El santo es aquel que busca primero el reino de Dios y su justicia y sabe que todo lo demás vendrá por añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad, andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, estamos con ustedes nuevamente, continuando con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Gerardo Montenegro, nos está acompañando para explicarnos el tema la participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo, numerales 901 hasta el 903. El siguiente numeral es el 903, que dice así: los laicos, si tienen las cualidades requeridas, pueden ser admitidos de manera estable a los ministerios de lectores y de acólito, donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros. Pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión, según las prescripciones del derecho. Interesante, padre. Adelante. Interesante porque esto nos abre la mente a un horizonte distinto, ¿cierto? Muchas veces creíamos que es solo de los padrecitos. Y no es solo de los padrecitos, es una función sacerdotal de la Iglesia, en la que el ministerio consagrado desde el orden sacerdotal ciertamente tiene esto por su propio derecho, es decir, a nosotros nos toca hacerlo, esto es lo que hacemos. Los laicos pueden también ofrecer este ministerio. Empecemos, hagamos dos partecitas de este numeral rápidamente, muy veloces, porque estamos pisando un terreno precioso. Un terreno precioso y terreno sagrado, hay que cruzar este terreno con los pies descalzos, es decir, con total humildad. Con total humildad porque primero no podemos creer que unos son mejores que otros o superiores que otros. No es que los curitas sean más santos que los laicos o los laicos mejores que los curitas. A lo mejor el curita más santo porque siendo consagrado puede dispensar todos los medios de la santificación. O pensar que a lo mejor el laico por ser más numeroso en la iglesia es más importante. Ni el uno ni el otro, somos comunidad. Entonces, en esta humildad pensemos en esto. Primera parte de este numeral. Si tienen las cualidades requeridas, pueden ser admitidos de manera estable en el ministerio del lectorado y el acolitado. Estos ministerios laicales, que en algunos lugares, al menos aquí en nuestra realidad y en nuestro contexto, son poco vistos, es decir, no son muy visibilizados, son aquel ministerio que nos permite estar preparados establemente para la proclamación de la palabra en la celebración de la Eucaristía y ante la comunidad cristiana, y el ministerio del acolitado para el servicio al altar. Los ministros extraordinarios de la Eucaristía se parecen un poquito al ministerio del acolitado, pero tienen sus distinciones. Ahora, participar de estos ministerios, un laico que tenga las cualidades requeridas, nos permitiría como iglesia
el ir encontrando esa preciosa dignidad y el gusto de la proclamación de la palabra. Considere esto. A veces por nuestras necesidades y nuestro ambiente, cuando se celebra la misa, lo que nos toca decir es alguien que pase a leer. Y parecería que eso de pasar a leer es como que, cualquiera que pase, ¿no? Es un ministerio, es un servicio, porque una palabra bien proclamada, bien leída, en sí misma es predicación, porque es palabra de Dios que se pronuncia. Importante esto, entonces, estas cualidades requeridas, depende mucho del derecho canónico, de las exigencias episcopales y de las circunstancias en las que estamos. Valdría mucho la pena hacer toda una eclesiología para redescubrir el valor de estos ministerios. No que no existan, tienen ese valor, sino que en nuestro contexto muy poco se visibiliza. En ese sentido, felicito a las parroquias que tienen ya la pastoral de los lectores y de la palabra. Hay grupos de lectores que se encargan de la lectura de la Eucaristía para prepararla dignamente. Hay personas que ya están encargándose de salmodiar con canto, con ritmo. Preciosísimo, preciosísimo. No hay don más precioso en la iglesia. Todavía existimos parroquias en las que estamos caminando, tratando de avanzar. Algunos a paso más rápido, otros a paso más lento. Muchas veces pensamos que eso es obligación del padrecito. Y mire, numeral 903, adivine a quién se lo está presentando. Esto es para los laicos, no para el padrecito. Y a veces que creemos y decimos, es que con tal de que venga el padrecito, ya está hecha la misa. No, necesitamos de ustedes. Qué feo que es, y les digo desde mi experiencia como curita, qué feo que es que a veces a uno mismo le toca de músico, de sacristán, de cantante, de lector y de todo. Qué precioso una Eucaristía en la que, bien organizados, cada quien prepara su parte y es la comunidad entera la que glorifica a Dios. Primera parte de esto. Segunda parte, velozmente, igual. Este ejercicio del ministerio también viene por la dispensación de los dones de la gracia de la santificación en algunos de los sacramentos. Pensemos aquí. Donde lo aconseje la necesidad de la iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean ni lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones. Es un suplir la ausencia de un ministro ordenado. Pensemos en esto. Nuestras parroquias eclesiásticas, no voy a irme lejos, diócesis de la Tacunga, nuestra diócesis. Tenemos parroquias que tienen 20, 30, 40, 50, 70, 90 comunidades, un sacerdote. Piénselo, piénselo. Y usted como laico, ¿cuál es su función? Bendito Dios, los laicos que están ahí. Vean, en parroquias que son muy grandes existe la figura del animador. O el catequista, que solemos llamarle también, ¿no es cierto? ¿Quién es el animador? ¿Quién es el catequista? Esa persona entusiasta que quiere transmitir el amor de Dios y que, recuerden ustedes, los animadores ayudaban con la liturgia de la palabra los domingos, con el anuncio de la palabra dominical, con el grupo de oración, con el grupo de Biblia, se ayuda en la catequesis, se prepara un poco de cosas. Bendito Dios por estos. Porque estos laicos que se comprometen en el servicio y en el ministerio al pueblo fiel de Dios son los que nos ayudan a crecer en la fe y en la evangelización. Y necesitamos de ustedes. Aquí ya hablamos de un compromiso mucho más firme con la evangelización directa al pueblo de Dios. Mire, como laico, todo lo que usted haga en su vida puede ser santificador y santificarlo también. Específicamente, hacer, según la voluntad del Espíritu, su vocación al matrimonio y conformar una familia santa y santificadora. Preciosísimo. Y si su compromiso con la comunidad es tan fuerte y crece al nivel suficiente, usted puede volver santificadora y santificar
su comunidad cristiana. Qué lindo sería que todos los laicos quisiéramos y pudiésemos ayudar en eso. Qué precioso. ¿Se imagina una iglesia? Yo le invito a que imagine una iglesia así. Imagine una iglesia en la que sí, los padrecitos estamos ahí, pero son 20, 22 comunidades a las que el padre tiene que atender. En algunos de los casos llegamos a algunas de ellas con la misita una visita al mes, porque no se alcanza más. Entonces podemos hacer la misa una visita al mes. Pero qué precioso sería que como laicos, las familias del recinto o de la comunidad se reunieran cada domingo a compartir la palabra de Dios. Imagínese si de entre ellos surgiese un laico o una laico que se consagrase en este servicio, que buscara la forma de hacerlo y que esa celebración de la palabra de Dios pudiese llevar la Santa Comunión para los que participen. Imagínese que esa misma comunidad que se está reuniendo celebra la Eucaristía una vez al mes con toda la gloria para el Señor y del fruto de esa Eucaristía cada semana, cada día, siguen hambrientos y sedientos de Dios y buscando su alimento espiritual en la palabra y en la oración. Qué precioso sería aquel sueño de iglesia que está presente en nuestra iglesia y que podemos realizarlo con su ayuda. Usted como laico. Importante que usted escuche el Espíritu, porque el laico no está llamado a encerrarse en la casa ni a ser un espectador de una Eucaristía celebrada solo por el Padrecito. El laico está llamado a ser santificador del mundo y a consagrarlo para el Señor, y poder santificarse y santificar a los demás también. En esta segunda parte puedo decir algo. Se puede ejercitar este ministerio, dice, el ministerio de la palabra. Se puede presidir las oraciones litúrgicas. Preciosos los lugares en donde la pastoral de la sanidad, por ejemplo, o nos ayudan en las oraciones en los funerales o en las visitas a los enfermos. Qué hermoso que es cuando los laicos nos ayudan a distribuir la Santa Comunión a los enfermos. Y entonces podemos llegar a muchísimos más. A veces el padrecito va a una visita al mes donde alguno de ellos, pero durante cada semana los laicos están llegando. Qué precioso este servicio pastoral y de evangelización para el pueblo santo de Dios. El laico puede, además de esto, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión. Y aquí topo terreno. Uy, o sea que los laicos podemos bautizar, padrecito. Ojo con esto, mientras tenga las cualidades requeridas y la necesidad de la iglesia lo exija. Esto quiere decir que hay que estar en comunión con el párroco, con el obispo, con la iglesia entera. No es que yo, porque soy laico, voy a llegar y bautizo al uno y ya está. Cuidado con eso. Eso lo podemos hacer en el caso del peligro de muerte. Si sabemos que esta criaturita pequeñita está en peligro de muerte por cualquier motivo, todos los laicos y todos los cristianos tenemos la potestad de bautizarlo para que el Señor le conceda su gracia. Pero, ya de manera más estable, necesitamos estar en comunión con la Iglesia para poder hacer de nuestras comunidades comunidades realmente eclesiales. Hay experiencias fuera del Ecuador en las que ya los laicos que se han comprometido así están llevando adelante como ministros propios las comunidades, sus comunidades. Qué preciosas estas experiencias, que madurasen nuestras comunidades hasta ese punto y podamos hacerlo nosotros también. Cerremos un poquito aquí y al cerrar esto digamos algo. Como laico, bautizado y consagrado, sacerdote, profeta y rey, al participar en la misión sacerdotal de Cristo, usted es capaz de santificarse y santificar. Pidámosle al buen Dios que así como nos ha regalado esta posibilidad, nos haga dignos de ejercerla. Que nos podamos comprometer. Gracias, gracias. Qué maravilla, qué maravilla. Muy bien, amigos, estamos llegando a la parte final de su programa Un Pueblo que Camina. Un saludo respetuoso a toda su audiencia que nos sigue cada sábado
a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Para ellos, un abrazo y mi respeto. Padre, muy agradecido con usted por su participación en este programa, por su gran catequesis que nos ha dado hoy, por el tiempo, por la experiencia, y cada vez que le pedimos que participe, con todo gusto dice sí. Muchas gracias por eso. Le agradecemos mucho de parte del programa y no queremos despedirnos sin antes escuchar un mensaje final y recibir su bendición. Juanito, Dios le pague por la invitación, siempre disponible para el servicio al pueblo santo de Dios y a este pueblo que camina en la fe y que quiere caminar con fuerza hasta llegar a la meta. Nuestra meta es el reino de los cielos. Es la meta común. Y bendito Dios por este caminar. Bendito Dios por su gracia y su misericordia que en medio de nuestra limitación nos permite tener tanto amor y tanta sobreabundancia de la gracia. Podemos dar grandes frutos espirituales y abundantes. Aprovechemos esto porque necesitamos de Dios y necesitamos que este Dios se haga presente a través de ti, a través de mí. Porque este Dios al que tanto necesitamos nos ha elegido a nosotros como sus instrumentos para que sea su presencia eficaz en esta tierra. Un mensaje final es rapidísimo. Como laico, recuérdalo, puedes santificar y santificarte. Estás llamado a ser santo. En la humildad de Dios, en la humildad que nos permite decir al Señor, Señor, yo no soy nada, del polvo nací, tú me amas y en tu amor permíteme, concédeme la gracia de ser un instrumento para ti. Que todo lo que yo haga, que todo lo que yo diga, que todo lo que yo viva sea según tu santa voluntad y sea agradable a tu majestad. Que todo lo que hagamos sea agradable al Señor, y esto consagrará el mundo a Dios. Hará que su reino llegue más pronto y nos ayudará a construir un reino de Dios en esta tierra. Que el Señor nos ayude. Gracias. Para despedirnos, pidámosle a Dios que nos bendiga, ¿cierto? Que Él mismo nos santifique. Yo voy a invitarles a que hagamos una preciosa oración. Creo que es la oración que más marca mi corazón. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias, Padre. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo invitado y un nuevo tema. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Que Dios bendiga. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.